Hola muchachos, el día de hoy presentaré el último iceberg de fútbol de este otro nuevo periodo, y la opción menos votada de la encuesta. Sin más les presento, el iceberg del fútbol en los Juegos Bolivarianos. Espero que les guste, y así que sin más, arranquemos. Nivel 1. Origen de la competición. El fútbol en los Juegos Bolivarianos es la competición de ese deporte que se desarrolla en el marco de los Juegos Bolivarianos. En el torneo intervienen las selecciones nacionales de fútbol de los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Han participado diversos equipos nacionales en diferentes categorías absolutas y juveniles, celebrándose oficialmente desde 1938. Solo participaron equipos nacionales absolutos en la primera edición de los Juegos. Después de eso, principalmente participaron equipos amateur o juveniles. Desde 1993 el torneo es disputado por selecciones sub-17. Selecciones campeonas. Estas son las selecciones que fueron campeonas en el fútbol de los Juegos Bolivarianos, y estos son los siguientes. En la categoría masculina, con un solo título está solamente Paraguay. Con 2 títulos tenemos Ecuador solamente, luego con 4 tenemos a Bolivia, luego con 5 tenemos a Colombia, y el más ganador del torneo masculino es Perú, con 6. Mientras que en la categoría femenina son las siguientes. Con un solo título tenemos nada más a Perú, y la más ganadora de esta categoría es Colombia, con 4. Una selección no bolivariana campeona. En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 organizados en Colombia, por primera vez en la historia del fútbol en este evento, una selección no bolivariana salió campeona, y esa es la selección de Paraguay, tras ganar en la rama masculina. Los guaraníes jugaron una liguilla junto con República Dominicana, Bolivia, y la anfitriona Colombia. Empezaron bien tras vencer por la mínima a los cafeteros en el partido inaugural, luego derrotaron a República Dominicana en un partidazo por 5-4, y le remontaron a Bolivia 2-1, siendo así, la primera selección no bolivariana en salir campeón de estos juegos. El único título del fútbol peruano a nivel de selecciones femeninas. En los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira 2005, ocurrió una de las mayores sorpresas del fútbol de aquel evento, del cual fue el título de la selección de fútbol femenina de Perú, siendo el único título del fútbol peruano en la rama femenina a nivel de selecciones. Empezaron la primera ronda en una liguilla, junto con Bolivia, Venezuela, Ecuador, y la local Colombia. Empezaron bien, tras golear a la Vinotinto por 5-1, después golearon a las de la mitad del mundo por 4-0, luego derrotaron a las locales por 2-0, y después derrotaron a la verde femenina por el mismo resultado, avanzando líderes con 12 puntos. En semifinales golearon 3-0 Bolivia, y en la gran final, derrotaron a Colombia por el mismo marcador, obteniendo la medalla de oro y siendo el primer, y único título de las incas en el fútbol femenino a nivel de selecciones. Nivel 2. Venezuela la más medallera sin ser campeona. La selección de Venezuela en el fútbol masculino de los Juegos Bolivarianos, pese a que nunca ganó el oro por ahora, es la selección que más medallas tiene, con 13, producto de 6 medallas de plata, y 7 de bronce. Solo se espera si para 2024, Venezuela obtenga el oro en el fútbol en los Juegos Bolivarianos. Venezuela y Bolivia con la medalla de plata 1947-1948. En los Juegos Bolivarianos de Lima 1947-1948, Perú se ha quedado con la medalla de oro. No obstante, pese a eso, Venezuela y Bolivia son los que quedaron bajo el escalón de la selección peruana, y al estar empatados en puntos y en diferencia de gol, se otorgó entregar la medalla de plata para la verde y la Vinotinto. Torneos disputados con grupos. En los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, que se disputó en Perú, el fútbol tanto en masculino como en femenino, empezó desde la fase de grupos. En el torneo masculino empezó con 2 grupos de 6, en donde los 2 mejores pasaban a las semifinales, mientras que en el torneo femenino, se jugó con 2 grupos de 4, y los 2 mejores de cada grupo pasaban a las semifinales. Siendo así, la única vez que el fútbol en los Juegos Bolivarianos se jugara iniciando la fase de grupos, y posterior a eso, se jugaran las fases finales. Venezuela contra Bolivia 1965. En los Juegos Bolivarianos de 1965, disputados en Quito y Guayaquil, en Ecuador, Venezuela y Bolivia quedaron empatados en puntos, con 6 cada uno, al estar detrás del campeón Ecuador.
Como en ese tiempo nadie entendía la diferencia de gol, se disputó un partido por la medalla de plata, en donde ambos empataron 2-2, y la selección de Venezuela ganaría 2-1 en penales. Por su parte, Bolivia se llevaría el bronce. Nivel 3. Equipos invitados. Sin contar a las selecciones de los países bolivarianos que pueden jugar automáticamente en el fútbol de los Juegos Bolivarianos, han invitado selecciones de otros países. Y desde Trujillo 2013, invitan selecciones no bolivarianas, del cual son los siguientes. Por parte de la categoría masculina están Paraguay, El Salvador, Guatemala, y República Dominicana. Mientras que por la categoría femenina están Chile, Paraguay, República Dominicana, y Guatemala. La sorpresiva campaña de la Verde Femenina 2013. La selección de fútbol femenina de Bolivia ha sido la revelación en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, al llegar al podio del torneo femenino jugado por selecciones sub-20. Fueron puestos en el grupo A, junto con República Dominicana, Ecuador, y la anfitriona Perú. Empezaron bien, tras vencer a las ñañas por la mínima, luego derrotaron al conjunto quisqueyano por 2-1, y terminaron ganando por la mínima contra las anfitrionas, logrando pasar la fase de grupos con puntaje perfecto. En semifinales caerían 3-2 contra Venezuela, y ya fuera, se reencontraron con Ecuador, empatando 1-1, y desde el punto penal, saldrían ganadoras por 3-1, obteniendo una meritoria medalla de bronce. Bolivia y Panamá con la de bronce 1973. Las selecciones de Bolivia y Panamá han disputado los Juegos Bolivarianos en el apartado de fútbol en la ciudad de Panamá, realizada por dicho país en 1973, después de posicionarse debajo de Colombia y la campeona Perú. Ambos al estar empatados, como ya habíamos mencionado, la diferencia de gol no se entendía. Por lo que ambas selecciones se quedaron con la medalla de bronce. Árbitros localistas 2022. Para los torneos de fútbol masculinos y femeninos de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, jugados en Colombia, se han utilizado árbitros del país organizador, o sea, árbitros del fútbol colombiano a arbitrar en las competiciones. Nivel 4. Los juegos en dos ciudades, el fútbol en una sola ciudad. La edición número 12 de los Juegos Bolivarianos se jugó en el año de 1993. Los Juegos fueron organizados en las ciudades de Cochabamba y Sucre, en Bolivia. No obstante, pese a que los Juegos se realizaron en conjunto las dos ciudades, el torneo de fútbol solamente se realizó en la ciudad de Cochabamba. Ediciones disputadas con selecciones sub-18. Ya como se empezó a disputar el fútbol en los Juegos Bolivarianos con selecciones juveniles desde 1985, hubieron algunas ediciones pese a que se jugaron con selecciones sub-20 y sub-17, también hubieron ediciones que se jugó con un límite de edad muy poco común, del cual es la categoría sub-18. Las ediciones de la cual se disputaron bajo este límite de edad fueron Ambato 2001, en Ecuador, Sucre 2009, en Bolivia, y Trujillo 2013, en Perú. Guatemala Sorpresa 2013. Volviendo nuevamente a los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, la selección de fútbol de Guatemala ha sido la revelación del torneo, al ser semifinalista. Sin embargo, alcanzó dicha fase, a base de no ganar partidos. Los chapines fueron ubicados en el grupo A, junto con Venezuela, y la anfitriona Perú. Empezaron empatando 1-1 ante los incas en el partido inaugural, y de la misma manera ante la Vinotinto respectivamente, avanzando segundo con 2 puntos. En semifinales cayó por la mínima ante la futura campeona, Colombia, y en el partido por el tercer lugar, cayeron goleados 3-0 ante Perú en su reencuentro, y pese a no conseguir una medalla, realizó una excelente participación. Ecuador contra Bolivia 1938. Los ñaños y la verde en el torneo de fútbol de los Juegos Bolivarianos de Bogotá 1938, en Colombia, quedaron empatados en 5 puntos cada uno. No obstante, se jugó un play-off por la medalla de plata, el cual lo ganó Bolivia 2-1. Por su parte, Ecuador recibió el bronce. Nivel 5. Masacre a República Dominicana 2022. La selección de fútbol sub-17 de República Dominicana ha participado en la edición de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, en Colombia. Sin embargo, los quisqueyanos no se esperarían lo que les sucedería en aquella competición. Jugaron la liguilla junto a Bolivia, la anfitriona Colombia, y la futura campeona, Paraguay. Empezaron muy mal, tras caer aplastados 5-1 ante la verde, después perdieron en un partidazo de 5-4 ante los guaraníes, y perdieron goleados por 5-1 ante los cafeteros, siendo colista del torneo sin puntos, posicionándose como la peor selección del torneo.
No obstante, lo único bueno de los dominicanos en la competición, fue que 2 de sus jugadores fueron los máximos goleadores del torneo junto con los otros jugadores rivales, con 2 goles cada uno, los cuales fueron Emanuel Cuello, y Nicolás Cruz, y no, a este último no lo confundan con el uruguayo Nicolás de la Cruz. Retiro de Perú 2005. La selección de fútbol sub-17 de Perú, no disputó los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira 2005. Las razones de su retiro son desconocidas. Nivel 6. Ecuador contra Venezuela 1965. Los ñaños y la Vinotinto se enfrentaron en el torneo de fútbol de los Juegos Bolivarianos de Quito y Guayaquil de 1965, jugado en el país de la línea ecuatorial. El partido quedó a favor de los ecuatorianos por 2-1. Sin embargo, el partido se suspendió cuando este estaba a un minuto de acabarse, debido a los problemas que tenía el público en el encuentro. Sin fútbol en Maracaibo 1989. No hubo torneo de fútbol porque había una disputa sobre qué nivel debían tener los equipos. No se inscribió ningún equipo, y el torneo no se llevó a cabo. Y listo muchachos, con esto terminamos este otro nuevo periodo de primavera de los iceberg de fútbol de este 2024, y espero que les haya gustado en este video. Una disculpa si este iceberg fue demasiado corto, pero es la información suficiente que saqué para hacerlo. Por favor gente, denle apoyo a este video para que se recomiende y que todos lo vean. Y no olviden comentarme si me faltó agregar otro elemento más en este video, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, esto fue todo por hoy, y como no hay nada más que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.